Muy buenas tardes, mis queridos alumnos. Soy la autora Ida Soronato, jefe de cátedra de la materia de biofísica. En esta ocasión estaremos iniciando nuestro primer día de clase de repaso para por ende después dar nuestra primera parcial. Vamos a comenzar con un tema muy importante que son los tipos de transporte a través de la membrana. Existen dos tipos de transporte. Existe el transporte pasivo, que son los elementos que atraviesan por la membrana sin ningún tipo de energía, por causa que de un lado hay mayor cantidad y del otro lado hay menor cantidad, entonces el elemento atraviesa sin gasto de energía. A eso se le llama difusión. Existen dos tipos de difusión: difusión simple, difusión facilitada. Y el otro tipo de transporte es el transporte activo, que está el tipo de transporte activo primario y el tipo de transporte activo secundario. Para comenzar vamos a mirar un poco sobre lo que es osmosis. Se define osmosis como una difusión o un traspaso en este caso del agua, caracterizado por el paso del disolvente a través de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la más concentrada. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, en el cuerpo humano, cuando hablamos de solvente, el solvente va a ser el agua y el soluto va a ser cualquier elemento que no sea agua. Puede ser sodio, potasio, cloro, gases, alcoholes, elementos como glucosa. Todos los elementos que no sea agua le vamos a llamar soluto. Entonces, cuando hablamos de osmosis, el agua va a pasar por una membrana semipermeable de un lugar donde hay menor concentración de solutos a un lugar donde hay mayor concentración de solutos. Entonces, hablando en esos términos, existen tres tipos de membrana plasmática. Una membrana plasmática permeable, esta deja pasar tanto solutos como solvente de un lado a otro, dejándolo siempre en un tipo de equilibrio. Otra membrana que es la membrana impermeable. La membrana impermeable no pasa ni solutos ni solvente. Y la membrana semipermeable, que solamente deja pasar solvente y algunos tipos de solutos de menor peso molecular. Entonces, ¿qué es la osmosis? La osmosis es el paso del agua por una membrana semipermeable de un lugar donde hay menor concentración a otro lugar donde hay mayor concentración de elementos o solutos. Siempre en el lugar donde hay mayor concentración de elementos se le llama que el medio es hipertónico. Hay muchos solutos, mucho, tónico, elementos. Y en el lugar donde hay menos cantidad de elementos o solutos se le dice que está hipotónico. Poco, hipotónico. Entonces, siempre el lugar donde hay mayor concentración de solutos, el agua va a pasar por la membrana plasmática, por osmosis, por la bicapa lipídica, por difusión. O sea que los solutos arrastran el agua por la bicapa lipídica, dejando de atravesar. En condiciones normales, el agua solamente pasa poquitito por unas proteínas llamadas aquaporina. Entonces, en el cuerpo humano, lo ideal es que que las células se encuentren en un medio isotónico. ¿Qué significa eso? Que afuera exista cantidades iguales de elementos que en el interior. ¿Y quiénes son los que equilibra esto? La membrana plasmática. El equilibrio para este medio proporciona nuestra membrana. Siempre cuando comienza a equilibrarse de un lado al otro, la membrana para hasta que llega a su equilibrio. Si adentro de la membrana hay muchos solutos
y afuera hay menor cantidad de solutos, se dice que la célula se encuentra en un medio hipotónico. Comienza a arrastrar agua al interior, y si la cantidad de agua que arrastra es demasiado grande, la célula se puede edematizar y llegar a una explosión o una autólisis. Acá podemos ver una célula hinchada o edematizada. Si afuera de la célula hay mayor cantidad de solutos que en el interior, la célula comienza a perder agua. El agua sale de adentro de la célula y la célula se deshidrata. Comienza a perder agua, se deshidrata. Entonces la célula se encuentra en un medio hipertónico. Entonces, como ya le estaba diciendo, en condiciones normales, cuando no hay mayor cantidad de elementos de un lado, el agua atraviesa por una proteína llamada aquaporina. El agua es el solvente de todos los procesos biológicos de nuestro cuerpo. Todo lo que sucede en el cuerpo humano, los procesos, el agua es el encargado de ayudar para los procesos. Determina el volumen celular. El 70% del cuerpo humano es agua. Hay agua en los vasos sanguíneos, hay agua en el medio extracelular, hay agua en el medio intracelular. Entonces, hay agua en el medio extracelular, en el medio intracelular y en los vasos sanguíneos. Entonces, también ayuda como transporte de nutrientes a la célula. Remueve los productos de desecho a través de la orina. Disminuye la temperatura corporal mediante la sudoración. Y como sabemos, mantiene la homeostasis. El agua es fundamental para la vida. Como ya vimos, existen dos tipos de transporte: la difusión o transporte activo, o transporte pasivo, y el transporte activo. La difusión puede ser simple, facilitada y osmosis, que ya vimos. Solo la osmosis es el paso de agua por la membrana. Todo lo que vamos a ver ahora va a ser los solutos. La difusión simple, la difusión facilitada, transporte activo primario, transporte activo secundario, es el paso de los elementos a través de la membrana plasmática. Entonces, el transporte pasivo se divide en dos. Difusión simple, que es el elemento cuando pasa por la bicapa lipídica, sin ningún tipo de gasto de energía. Son moléculas muy pequeñas, hidrofóbicas y no polares. ¿Qué quiere decir no polares? Que no tienen carga eléctrica. Y en la difusión facilitada, ellos utilizan proteínas transmembranas para el paso. Y ellas pueden pasar de un lado a otro utilizando carriers o canales o proteínas transmembranas. Y el transporte activo, que se divide en dos: primario, donde lo más conocido es la bomba de sodio y potasio, y el transporte activo secundario, o también llamado acoplado. Como ya le estaba mencionando, en la difusión simple, ahora todo lo que vemos son los elementos que atraviesan por la membrana, por la bicapa lipídica. Cuando hablamos de difusión simple, el elemento pasa por la bicapa lipídica, del lado de mayor concentración al lugar de menor concentración. Eso se le dice que se pasa a favor de gradiente. Cuando un elemento pasa de mayor a menor, el soluto pasa a favor de gradiente. Los elementos que pueden pasar por esta bicapa lipídica son lípidos, colesteroles, hormonas lipídicas, señales celulares de origen lipídico, moléculas pequeñas apolares que no tienen carga, y todos los gases. Todos los gases atraviesan por difusión simple. En la difusión facilitada está mediada por proteínas. Necesitamos una proteína para que el elemento pase por la membrana plasmática. Esas proteínas, cada una de ellas son específicas. Entonces, aquí